Sentí al amanecer un dolor agudo en el pecho. Era una presión que se extendía hacia el brazo y me dejó sin aliento. Llamaron a la ambulancia y me trasladaron con urgencia al hospital de Curreis Novos. Los médicos confirmaron que se trataba de un problema cardíaco. No era aún algo grave, pero sí una advertencia que debía tomar en serio. Me obligaron a quedarme ingresada unos días para realizar estudios y controlar la tensión que estaba peligrosamente elevada. Allí, tumbada en una cama fría y anónima, rodeada de cables y aparatos que pitaban a intervalos, me sentí desnuda de toda defensa. Los médicos se turnaban para interrogarme, querían conocer mis antecedentes, si había sufrido traumas recientes o si vivía bajo demasiado estrés. Uno de ellos, con más experiencia, se fijó en las manchas antiguas de mis brazos y en las pequeñas cicatrices de mis piernas. Frunció el ceño y me preguntó, con voz firme, cómo me había hecho esas marcas. Agaché la cabeza, arrastrada por una vergüenza que parecía de otra época. Respondí que eran simples accidentes caseros, caídas tontas, cosas de la edad. Noté en su mirada que no me creyó, aunque no insistió más. En su lugar, dejó sobre la mesilla una tarjeta con el nombre de una psicóloga del centro de salud. Me dijo que hablar podría ser tan beneficioso como las medicinas que me estaban recetando. Tomé la tarjeta con la mano temblorosa y la guardé en el bolso, sin comprometerme a nada. Cuando me dieron el alta, fue José, mi segundo hijo, quien vino a buscarme. Durante el trayecto, volvió a repetir lo de siempre, que debía mudarme con el a natal. Decía que no era seguro que viviera sola después de lo ocurrido con Toniño y ahora con el corazón. Aseguraba que la casa de San José podía venderse, que ese dinero me permitiría vivir sin sobresaltos, más cómoda, con menos preocupaciones. Mientras lo escuchaba, mi mente flotaba lejos, repasando por la ventana los paisajes del sertón que me habían acompañado toda la vida. Casas sencillas, cercas de madera, cactus desafiando la sequía. Un horizonte árido, pero mío. En Natal, en cambio, sería una extraña. En la casa de mi hijo estaría lejos de mis plantas, de mi jardín, de las mujeres con las que compartía el bordado, que era mi refugio. Y sobre todo, estaría lejos de la tumba de Toniño, donde cada semana dejaba una flor. No lo hacía por nostalgia ni cariño, sino como un ritual de despedida, una manera de recordarme a mí misma que esa historia había terminado. Fue en una de esas tardes de jueves, mientras bordábamos en grupo, cuando apareció un tema que lo cambiaría todo de nuevo. Raimunda, la más veterana entre nosotras, contó la historia de su nieta de 16 años que había comenzado a salir con un hombre mucho mayor. Aunque el padre de la joven lo aprobaba, ella sospechaba de las intenciones de ese sujeto. Decía que había algo en su mirada que le helaba la sangre, una especie de posesividad, como si tratara a la muchacha como un objeto. Las demás escuchaban con atención, opinando y compartiendo experiencias parecidas. Yo permanecía inmóvil, con la aguja detenida en mi regazo, mientras un zumbido crecía en mis oídos hasta volverse insoportable. De pronto, las lágrimas brotaron sin control. Teresa se acercó despacio, se sentó a mi lado y me tomó la mano con firmeza. «Doña Quiña, ¿se siente reflejada en esta historia?», preguntó suavemente. Solo pude mover la cabeza afirmando, incapaz de pronunciar palabra. Fue como si aquella tarde una represa se hubiera roto dentro de mí. Entonces hablé. Lo conté todo desde el principio, sin reservarme ni un detalle. Revelé que el primer abuso ocurrió cuando Toniño apenas tenía 16 años y yo aún era joven y atractiva. Expliqué cómo traté de apartarlo, las amenazas que recibí y cómo Joaquín llegó a descubrir lo que sucedía, pero prefirió ignorarlo, refugiándose en la cachaza para no enfrentar su cobardía. Describí cómo el miedo se fue volviendo mi cárcel, tan cotidiana que terminé sin imaginar mi vida fuera de ella. Relaté mis rezos cada noche, suplicando liberación, y mi fracaso al seguir atrapada en las cadenas que yo misma había reforzado con mi silencio. Conté que la llegada de Ernesto lo cambió todo, como si hubiera llegado un ángel justiciero dispuesto a hacer lo que yo nunca tuve valor de hacer. Confesé también que la muerte de su hijo me trajo un alivio tan hondo que me llenó de culpa. El grupo entero guardaba silencio. Algunas lloraban conmigo, otras bajaban la mirada como si reconocieran en mi relato pedazos de su propia vida. Cuando terminé, sentí que me había vaciado, como si hubiera expulsado un veneno que llevaba corroyéndome por dentro durante décadas. Teresa me abrazó fuerte, sin pronunciar una sola palabra. No hacía falta. En aquel círculo de mujeres, mi secreto más oscuro había sido escuchado.
Yo misma alcancé a identificar esas frases hechas con las que la sociedad intenta acallar a mujeres como yo. Después de aquella reunión regresé a casa con el corazón revuelto. La noche cayó pesada y el silencio se rompió de golpe cuando escuché un portazo brutal. El estruendo fue tan fuerte que el cuadro de Santa Rita se vino abajo y el vidrio estalló en pedazos contra el suelo. Me quedé inmóvil, paralizada, mientras Ernesto, que estaba presente, se inclinaba para recoger los trozos de cristal. Luego me ayudó a sentarme, me ofreció un vaso de agua y se quedó esperando hasta que mi respiración se calmó. No me hizo preguntas, tampoco exigió explicaciones. Solo permaneció allí, transmitiendo una calma paciente que me sostenía sin necesidad de palabras. Cuando al fin logré hablar, las frases salieron atropelladas, como un río contenido que de pronto encuentra grieta en la presa. Le conté todo desde el comienzo, como aquello había iniciado cuando Toniño tenía 16 años y yo todavía era joven y atractiva. Le relaté la ocasión en que Joaquín descubrió lo que pasaba y aún así prefirió hacerse el ciego, y cómo el miedo terminó convirtiéndose en una prisión que ya no sabía cómo romper. Le confesé también mi odio hacia mí misma, por no haber podido detenerlo, por haber llegado incluso a creer que merecía aquello. Ernesto me escuchó con atención serena, sin juzgarme. Mantuvo mis manos temblorosas entre las suyas, dándome un calor que no sentía hacía tiempo. Al final, él compartió también su historia. Reveló que había sido víctima de abusos de un tío en su niñez, que nunca pudo contárselo a nadie y que había reconocido en mí las mismas huellas que él había llevado en silencio toda la vida. Se prometió entonces que nunca volvería a ignorar el sufrimiento ajeno. Aquella tarde, sentados en mi cocina, dos ancianos nos reconocimos en heridas que jamás habían cicatrizado del todo. Algo quedó sellado en silencio entre los dos. No lo hablamos de manera directa, pero ambos sabíamos que esa situación no podía prolongarse. Había llegado el momento de un cambio, aunque llegara demasiado tarde. Lo que yo no podía imaginar era el precio que implicaría. 3 días más tarde, la noticia cayó como un trueno en medio de un cielo despejado. Estaba en el patio recogiendo unas ramas de cilantro para sazonar el pescado, cuando apareció en la puerta una mujer del vecindario, fuera de sí, con la voz quebrada. Las palabras salieron atropelladas de su boca. Toniño había muerto. Lo habían matado. Pasamos aquella tarde entera conversando. Me narró su vida con detalle, las heridas de la infancia, el silencio obligado, los años de rabia y confusión. Habló de aquel intento de quitarse la vida cuando era joven y de cómo más tarde, al encontrarse con otras víctimas, su mirada sobre el mundo cambió. Me contó que había decidido transformar su dolor en acción, buscando y ayudando a personas que atravesaban lo mismo. Confesó también que había terminado con la vida de su niño. No lo dijo pidiendo perdón, sino como quien entrega un peso para hallar un poco de calma y recomponer lo que aún se pudiera salvar. Yo lo escuchaba en silencio, entre lágrimas y pausas largas en las que no sabía qué responder. No lo juzgué. ¿Quién era yo para arrojar la primera piedra? Si yo misma tantas veces, en secreto, había deseado lo mismo que él había hecho. Cuando el sol empezó a esconderse, pintando el cielo de naranjas y violetas, entendí que había llegado el momento de despedirme. El señor Ernesto se veía agotado, la enfermedad le iba consumiendo las fuerzas. Antes de marcharme, saqué de mi bolso un bordado que había preparado para él. Era una escena sencilla, un río que serpenteaba entre campos verdes y un pájaro abriendo las alas. Representaba lo que él me había enseñado, que después de la sequía más dura el agua siempre retoma su cauce, y que aún en la jaula más estrecha existe la posibilidad de volar. Él sostuvo el bordado con sus manos temblorosas, acarició los hilos de colores con los dedos y entonces sucedió lo inesperado. Lloró. No eran lágrimas de desesperación, sino un llanto callado que se deslizaba por su rostro surcado de arrugas. En ese momento entendí que no éramos tan distintos. Ambos buscábamos redimirnos a nuestra manera. Ambos intentábamos reparar lo roto, aunque supiéramos que ciertas fracturas jamás cierran del todo. Me despedí con un abrazo largo, sintiendo sus huesos frágiles, el calor de la fiebre y su respiración entrecortada. Sabía que probablemente no volveríamos a encontrarnos y acepté esa certeza con serenidad. Queridos oyentes, a veces la curación no llega como uno espera. En ocasiones surge por caminos duros, llenos de tropiezos e inesperados. Si este testimonio te ha tocado, deja un comentario y suscríbete al canal. Juntos seguimos levantando una red de apoyo para quienes aún buscan su voz. Han pasado 3 años desde aquella visita.
No encuentro una palabra exacta para describir lo que siento ahora. Decir felicidad sería exagerado para alguien que ha cargado tanto dolor. Quizás paz sea la palabra más justa, una calma que se fue instalando de a poco en cada rincón de mi vida, como la luz suave que entra por las rendijas al amanecer. Meses después de nuestro encuentro, Ernesto partió. Teresa fue quien me dio la noticia una tarde cualquiera, mientras bordaba sin hacer ruido. Me contó que su muerte había sido serena, que estaba preparado y que se fue mirando el cielo desde el balcón, como si aguardara la llegada de algo. Lloré un poco, no de tristeza sino de gratitud, por haber conocido a alguien que me valoró más allá de lo que aparentaba, más allá de la etiqueta de anciana inofensiva que el mundo me había puesto. El delegado Firmino nunca volvió a mencionarlo después de nuestra charla. El caso quedó archivado oficialmente por falta de pruebas, y la muerte de Toño registrada como un crimen pasional sin resolver. De vez en cuando nos cruzamos en el mercado o en la misa, noto en su mirada algo distinto. Es como si supiera más de lo que dicen los papeles, pero hubiera decidido dejar ciertas verdades en reposo. Luisa se graduó en psicología y eligió volver a San José de Cérido. Abrió allí un pequeño consultorio y me confesó que su inspiración vino de mi historia, movida por el deseo de ayudar a otras mujeres que habían guardado silencio demasiado tiempo. Verla trabajar con tanta entrega me llena de un orgullo que me hace temblar el corazón. Me sorprendo imaginando cómo habría cambiado mi vida si en mi juventud hubiera tenido a alguien como ella para escucharme. Mi casa también se transformó conmigo en estos años. Las paredes que antes fueron testigos mudos de mi sufrimiento ahora lucen colores vivos, adornadas con mis bordados y con los de otras mujeres del grupo. La habitación del fondo, que tanto tiempo fue mi prisión particular, la convertí oficialmente en un taller de bordado. Quité la puerta y puse en su lugar una cortina colorida, además de abrir una ventana más grande que deja entrar la claridad durante todo el día. Los martes y jueves recibo a mujeres de la ciudad que desean aprender a bordar. Algunas llegan por la artesanía, otras porque han escuchado que este es un refugio seguro para desahogarse. Y es entre puntadas y colores donde vuelven a salir historias dolorosas, donde las lágrimas caen y, poco a poco, se rompen silencios.